Muy bien, queremos agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí para poder compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Un saludo a todos. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora te pedimos sabiduría para poder entender tu palabra y poder que provenga del Espíritu Santo para poder realizar, cumplir lo que tú nos pides a través de este estudio. Quédate con nosotros y bendice a todos los que lo escucharán. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a la lección número 6. Tiene como título De adentro hacia afuera. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. En esta semana vamos a estudiar el capítulo 7 de Marcos y parte del capítulo número 8. En este capítulo vamos a ver cómo Jesús enfrenta a los judíos en lo referente a la tradición y cómo él la rechaza. Veremos que es muy peligroso esto de la tradición porque en aquel entonces endureció el corazón de los fariseos y los saduceos de tal manera que viendo no veían y oyendo no entendían. Y es un llamado de advertencia para nosotros que estamos viviendo en el tiempo en el cual creemos que el Señor Jesús está a punto de regresar a buscar a su pueblo. Las tradiciones no son malas, pero veremos que en este caso la tradición de los fariseos y los saduceos habían reemplazado la palabra del Señor, y ahí sí que hay un peligro tremendo. Vamos a estudiar también en esta semana cómo el Señor sana a una mujer serofenicia, cananea, griega, y la fe que tuvo esta mujer. Estudiaremos también la curación de un sordo mudo y cómo Jesús realizó este milagro. Y también en esta semana vamos a estudiar el significado del pan, en este caso como un llamado a los discípulos que tuvieran cuidado con la doctrina de los fariseos y los saduceos. Será un estudio muy interesante. Explicaremos también una forma más amplia cómo podemos contestar a la pregunta que está en el libro de San Marcos capítulo 7, versículo 19, donde se declara que Jesús hace limpio todos los alimentos. Necesitamos afrontar esta pregunta. La lección explica, pero voy a enseñarles una forma de cómo está escrito el texto en griego para que usted pueda poder explicar este versículo de una mejor manera. También habrán algunas citas del espíritu de profecía que, como siempre, la ponemos para que podamos aclarar mejor algunos conceptos. Así que los invito a ver este repaso desde el comienzo hasta el final, y también, ¿por qué no? Si cree que esto puede ayudar a alguien, compartirlo. Y si no te has suscrito todavía a Alfa y Omega, queremos invitarte a que te suscribas. Vamos a tener una carpeta o una lista de reproducción que se va a titular Historias e Ilustraciones para Sermones, que ya hemos comenzado a publicar y que tiene el objetivo de ayudar a los predicadores con estas ilustraciones para que amplíen o puedan aclarar algunos pasajes de la palabra del Señor. Servirán como introducción y algunos como conclusión. Pero vamos al estudio de la cartilla de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo tiene como título Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Leemos en el libro de San Marcos el capítulo 7, versículo 1 al versículo 4 lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos
y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Bueno, yo creo personalmente que lavarse las manos antes de comer no es ningún problema. Creo que es correcto, ¿no? El tratar de ser lo más limpio que se pueda ha sido probado que evita muchas enfermedades. Pero el verdadero problema aquí es que ellos habían hecho de estos lavamientos un asunto de fe. Y dice que los que no lo hacían, los condenaban. Entonces, esto entró en problemas con lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Y es que cualquier cosa que nosotros hagamos que no tenga un fundamento bíblico y que encima de eso lo hagamos reglas de fe para todo el mundo, sin que el Señor lo haya pedido, es una carga pesada. El versículo 5 sigue diciendo de San Marcos: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Me gusta la pregunta porque ellos mismos están reconociendo que era una tradición de los ancianos y no dicen que estaba escrito en la palabra del Señor. Entonces el Señor Jesús ahora va a responder citando Isaías capítulo 29 y versículo número 13. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Vemos aquí que realmente la respuesta del Señor Jesús es una respuesta que está en la palabra del Señor y que contradice literalmente esa creencia o esa tradición que tenían los fariseos y saduceos, y que a través de esta enseñanza condenaban a todos aquellos que no la seguían. Y entonces el Señor Jesús cita ahora otro mandamiento que está en Éxodo 22, un mandamiento que conocemos nosotros, el primer mandamiento con promesa, y dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, significa ofrenda sagrada apartada para el Señor. Era usada en el Antiguo Testamento cuando los levitas, y por supuesto cuando Jesús estaba en la tierra, todavía tenían el santuario para designar las ofrendas que eran dedicadas al Señor en el santuario. Y entonces dice aquí: todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. No solamente era una, sino que estaban rodeados, llenos de tradiciones. Y él dice que estas tradiciones, el Señor Jesús, por supuesto, están en contra de la palabra del Señor. Y es que la lección nos explica, ¿verdad?, que cuando estos adoradores decían es corbán, todo el dinero que ellos tenían supuestamente
era para el santuario, pero mientras ellos vivían, ellos podían utilizar este dinero, gastarlo en lo que ellos querían, y entonces si los padres tenían una necesidad por haber pronunciado estas palabras, escorbán, que indicaba que todo lo que tenía iba a ser dejado al santuario, consagrado al Señor, entonces simplemente ellos no podían ayudar a los padres en sus necesidades. Esto es muy triste porque inventaron una ley, una tradición para justificar la maldad y entonces de esta forma violar el mandamiento del Señor, supuestamente una norma más alta, ¿no? Ellos estaban engañados, engañosos el corazón y pensaban que bueno, al dejar todo lo que tenían al el Señor, estaban realmente glorificando a Dios, porque según ellos este mandamiento era más grande todavía que el mandamiento de obedecer o de ayudar a sus padres. Sin embargo, el Señor Jesús los llama hipócritas. No pudo quedarse el Señor Jesús, ¿verdad?, con esta forma de adorar, y entonces Él les dice la verdad, que su tradición es una tradición de hombres y que violan el mandamiento y por lo tanto no adoran al Señor. Era una hipocresía para apoyar su creencia y poder en una forma disfrazada, diciendo que adoraban al Señor, poder, mis queridos hermanos, hacer muchas cosas que estaban en contra de la voluntad del Señor. Ahora, aquí hay una pregunta que es personal para cada uno de nosotros. ¿Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? De ser así, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué engaño hoy en la actualidad tenemos nosotros que podemos poner por encima de la palabra del Señor, creyendo que estamos adorando al Señor o que estamos cumpliendo su palabra, que en realidad nos pase como los fariseos y los saduceos, y que en realidad lo que estamos haciendo es siendo hipócritas? Es una pregunta personal, ¿no? ¿Cómo está la ayuda a nuestros padres? Deberíamos de preguntarnos, porque sinceramente, mis queridos hermanos, si hay un mandamiento que nos da bendición de parte del Señor, es que nosotros podamos realmente tener cuidado de nuestros progenitores. Y Cristo lo dejó muy claro aquí en esta explicación, y con la ayuda del Señor nosotros necesitamos obedecer su palabra. Cualquier tradición puede ser buena, pero cuando esa tradición llega a ser una regla de fe y yo condeno a los demás porque no hacen lo que yo creo que es así fuera de la palabra del Señor, es un peligro. Debemos preguntarnos si en realidad lo que nosotros predicamos, lo que hacemos, está sustentado por la palabra del Señor, porque estos judíos estaban engañados o creían, ¿verdad?, que hacían la voluntad del Señor cuando Cristo dice que su adoración era falsa. Muy bien, sigamos adelante en el repaso de nuestra lección de escuela sabática. El día lunes tiene como título Manos limpias o corazón limpio. Y leemos en San Marcos el capítulo 7 ahora del 14 al 19. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos.
Muy bien, la lección nos trata de explicar aquí que el problema de los fariseos era del corazón. Y veremos que Jesús explica muy bien esto en los siguientes pasajes. Ahora, hay un pasaje que está aquí, el versículo 19, que dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale de la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Cuando nosotros leemos este pasaje, claramente entendemos en esta traducción que Cristo estaba haciendo limpio todos los alimentos, ¿verdad? Lo que se come. Y en realidad, si usted busca en la traducción de esta palabra, que es broma, alimentos, broma, así se llama la traducción en el idioma griego, y busca la explicación que da, por ejemplo, la enciclopedia o el diccionario Strong, va a encontrar que se refiere tanto a alimentos limpios como a alimentos que son puros. Ahora, vamos a explicar esto, vamos a tener que ir un poquito al texto griego, pero la lección nos explica aquí algunas cosas que son muy interesantes. En primer lugar, Cristo cita las Escrituras. Y las Escrituras, lo que es el Pentateuco, la Torá, la escribió Moisés. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no puede contradecirse. La palabra del Señor no se contradice. Así que hay muchas personas que, usando este pasaje, dice que pueden comer cualquier clase de alimento, cerdo, camarones, langosta, etc., porque creen que el Señor Jesús limpió esos alimentos. Ahora, al leer el contexto de este pasaje, nosotros sabemos que el Señor Jesús está hablando de la tradición y estaba hablando acerca de que los discípulos estaban comiendo con las manos sin lavarse, sucias, y por lo tanto los fariseos los condenaban. Aquí no hay una discusión de alimentos limpios o no limpios. Cristo no vino a limpiar a animales, Cristo vino a limpiar a los seres humanos. Así que tenemos que explicar esto de una forma que las personas puedan entenderlo. Así que lo primero es que la Biblia no se contradice. Cristo cita a Moisés y en el libro de Moisés, por supuesto, en el capítulo 11 de Levítico, está una lista donde se nos dice a nosotros qué alimentos podemos comer y qué alimentos no podemos comer. Ahora, en una forma más amplia, hay animales que no se pueden comer, moriríamos de una vez. Hay carnes súper venenosas, así que Cristo no estaba limpiando animales inmundos para que podamos comerlo, y esto está muy claramente establecido en los textos, como yo se lo voy a explicar. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. O sea, ellos seguían una tradición, no estaban citando el Antiguo Testamento, eran sus invenciones, lo que ellos habían creado, y no se fundamentaba en la palabra del Señor. Cristo fundamenta su creencia en la palabra del Señor. Y tercero, cuando Jesús declarara puro todos los alimentos en Marcos 7:19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado, como en el caso de los discípulos que tocaron los alimentos sin lavarse la mano, y según los fariseos y saduceos eran sucios, estaban inmundos y los condenaban. Ahora, puede ser que esto que hayamos explicado, que está en la lección, no convenza a algunas personas. Así que voy a explicar algo que espero que usted ponga mucha atención y usted puede corroborarlo por usted mismo. Vámonos un poquito al pasaje en griego, a un interlineal, para ver cómo está escrito este pasaje. Muy bien, aquí tenemos el texto en griego, es un interlineal. No lo vamos a estudiar todo porque no tendríamos tiempo y apenas vamos por el día lunes,
pero les he puesto aquí unas letras. Aquí dice G, letra con número, G 3754, y aquí al lado dice conjunción. La palabra OTI en este caso es una pregunta, y le he puesto esto porque si usted quiere ir a la enciclopedia Strong en internet, usted solo pone este número y le va a aparecer allí donde aparece esta palabra en toda la Biblia. Por supuesto, esta palabra va a aparecer muchas veces. Y así sucesivamente puede investigar cada una de estas palabras, y aquí al lado está la traducción o cómo realmente es que se leería en griego, ¿no? Y bueno, la palabra que nos interesa a nosotros es la palabra catarixón. Déjenme ver si se la puedo marcar con un marcador para que pueda quedar un poco más claro. Bien, como veremos aquí, mis queridos hermanos, vamos a poner la palabra aquí en pantalla. Tenemos la palabra catarixón, esta que está aquí abajo, la vamos a poner, y tenemos nuevamente la palabra catarixón. Muy bien, ahora quiero marcarles aquí algo. Si vemos aquí, en esta palabra que es la misma que está abajo, vamos a ver que aquí está con una omega y que aquí abajo está con una ómicron. Es un solo cambio de vocal, pero la traducción con este cambio es completamente diferente. Tenemos varios manuscritos, hay 5.000 y tantos manuscritos, pero los que se usan para traducir la Biblia en realidad serían dos, los más comunes. Sería lo que nosotros conocemos como el Textus Receptus, que fue un texto recopilado por Erasmo de Rotterdam, y tenemos lo que se llama el texto crítico, que dos teólogos alemanes lo recopilaron y hicieron de este texto digamos una Biblia completa, de donde hoy en la actualidad es que se traducen las Biblias que nosotros tenemos. Ahora, entre esos dos digamos manuscritos hay variaciones, y una de esas variaciones la encontramos específicamente en esta palabra. Ahora, ¿qué es la diferencia o por qué esto cambia digamos la traducción de la Biblia? Bueno, si nosotros vemos este verbo catarixón, que ya está conjugado en singular, nos vamos a dar cuenta que sería un verbo presente, activo, participio, dice aquí nominal, singular, masculino. Si este pasaje usa el verbo con ómicron, entonces tendríamos un verbo presente, activo, participio, nominal, singular, neutro. ¿Qué es la diferencia? Bueno, esa letrita cambia completamente la traducción de este pasaje. Se los voy a explicar citando la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta cita este pasaje de la siguiente manera, utilizando el verbo en nominativo singular neutro. Dice, porque no entra en su corazón sino en su estómago, y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. La versión King James, que también utiliza el texto recepto para traducir su versión, y la mayoría de los protestantes utilizan este texto receptus, dice, because it entered not into his heart, but into the belly and goes out into the drain, purging all food. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los alimentos que entran al estómago, el mismo estómago se encarga de limpiar esa impureza que entró cuando los deposita en la letrina. O sea, esta forma del verbo en singular neutro hace que la traducción recaiga sobre el estómago. La otra traducción del verbo nominativo singular masculino hace que la traducción caiga sobre el Señor Jesús.
Ahora, la versión Reina Valera que estamos leyendo del 60 utiliza los textos receptus para traducir la Biblia, fue donde la usó Valera, pero lamentablemente usa la traducción como si Cristo limpiara los alimentos. Ahora, Cristo no vino a limpiar animales, Cristo vino a salvar a la humanidad. Yo creo que la mejor traducción es esta que tenemos aquí, porque no se está hablando aquí de animales limpios ni animales sucios. Se está hablando de comer un alimento con la mano sin lavarse. O sea, está sucia según los fariseos y debe estar sucia. Pero Cristo dice, no se preocupen por eso. El estómago se va a encargar de que el haberse comido ese alimento con las manos sucias, de limpiarse el mismo, de expulsarlo, y de esta forma quedará limpio el cuerpo. Lo que tenemos que preocuparnos, dice Jesús, es lo que entra en el corazón. Ahora, ¿por qué esta traducción está correcta? Porque ya dijimos las otras cosas que dice la lección de la escuela sabática, y porque la Biblia en todas partes nos dice cuáles son los alimentos que debemos comer para que nosotros podamos tener la salud necesaria. Así que, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. El sistema del estómago se encarga de limpiar el mismo organismo. Así que espero que les haya quedado un poco claro esta explicación de griego, ¿verdad? De esta letra, pues, Omicron, y la terminación con la letra omega, que cambia radicalmente el pasaje. Y no solamente esta traducción Pechita, que es muy antigua, traduce el pasaje, sino que hay otras versiones que traducen el pasaje de esta misma forma. Es una forma alternativa de predicar, y yo creo que de acuerdo al contexto de la Biblia, esta traducción es correcta, y que en vez de llevar una omega, realmente el escriba escribió una omicron. Pero en el alfa y omega hablaremos de estas variaciones muy pronto. No he tenido tiempo de grabar un video acerca de estas variaciones, pero lo vamos a hacer en una forma más amplia, pero espero que hasta aquí esto nos haya servido. Muy bien, ahora vamos a la verdadera preocupación del Señor Jesús. Dice aquí, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y mi querido hermano, esto solamente lo puede limpiar el Espíritu Santo de Dios. El problema no estaba en que los discípulos comieran algo con las manos sin lavarse, ya que el mismo estómago, como explicamos, y lo dice el texto griego, puede limpiar esto, pero el corazón, cuando lo tenemos con malos pensamientos, cuando hay allí engaños y maldades, es un problema porque está dentro de nosotros, y eso no lo puedes limpiar tú, ni lo puedo limpiar yo. Se necesita, mis queridos hermanos, el poder de Dios, una entrega a Cristo, para que ese corazón sucio pueda ser limpiado y renovado solamente por el poder del Señor. Lamentablemente, los fariseos y los saduceos vivían una religión exterior, se aferraron a la tradición y no permitían que el Señor Jesús, que venía para salvarlos, para limpiar ese corazón, lo hiciera. Por lo tanto, finalmente se endurecieron y los rechazaron al Espíritu del Señor. Ahora nos vamos al día martes. Tiene como título Migajas para los perros. Y dice aquí, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación,
y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, ya la hija acostada en la cama. En el libro de Mateo capítulo 15 y versículo 22 también está este relato. Allá dice lo siguiente: y aquí una mujer cananea. Ya sabemos, si ha visto usted la introducción del libro de San Marcos, que San Marcos le escribe a los romanos y que Mateo está interesado en probar que Cristo es el rey que venía de la descendencia de David. Por lo tanto, el énfasis es diferente. Ustedes pueden ver que Marcos llama a esta mujer, no la llama cananea, sino que la llama griega, la llama Ciro-Fenicia de nación, que era lo mismo. Era una persona que realmente no conocía al Dios Todopoderoso. Sin embargo, aunque Jesús se escondió y no quería que nadie lo molestara, quería estar solo con sus discípulos, esta mujer no sé cómo averiguó y llegó allí a donde estaba Cristo para rogarle. En el libro de San Mateo dice: diciéndole: Señor, hijo de David. Note bien cómo da el relato Mateo, ¿no? Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, primero la ignoró. Dice aquí: entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ahora Jesús la rechaza. Los discípulos le dicen a Jesús, veremos una palabra en griego aquí interesante, cómo despreciaron a esta mujer. Y entonces dice: despídela, pues da voces tras nosotros. Y entonces él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ahora, cuando yo leí este pasaje por primera vez en la Escritura, yo realmente tuve que estudiarlo bien, porque me puse en lugar de esta mujer cananea y realmente esta mujer tenía fe. Nosotros somos delicados. Hay personas que son muy delicadas, pero esta mujer aguantó, primero, que el Señor la ignorara. Segundo, que los discípulos le pidieran al Señor Jesús que la despidiera. La palabra que traduce el griego como que gritaba es ekrasen, escrasó la palabra, pero aquí está conjugada y dice que ella venía gritando como un cuervo. Dice aquí aullido, chillaba, exclamaba. O sea, no solamente venía diciéndole: Señor Jesús, sana mi hija, sino venía gritando detrás de ellos en una forma muy extraña y a todo grito. Y entonces los discípulos le dijeron: despídela, que es apolío. Eso significaba que lo que los discípulos les dijeron era que por favor le diera lo que estaba pidiendo, pero que se fuera. Estaban avergonzados de que esta mujer siguiera detrás de ellos. Y entonces el Señor Jesús ve la fe de esta mujer. Después Cristo la llama, aunque la lección quiera, ¿verdad?, dulcificar lo que sucedió, no importa, le dijo que era un perro, aunque lo puso más pequeño, perrillo, le dijo que él venía a la casa de Israel y que ellos debían de probar las bendiciones o recibir las bendiciones de Dios antes que una cananea. Y realmente la sierva de Dios dice que ella era cananea, ¿verdad?, que estaba apartada de las promesas del Señor. Pero a pesar de todo lo que esta mujer pasó, Jesús quería enseñar algo. Él sabía que ella iba a venir a buscarlo, como leeremos en el Espíritu de Profecía, que me trajo mucha tranquilidad a mí, ¿verdad? Porque pareciera que ese Señor Jesús tan amable, tan cariñoso, tan bondadoso, deseoso de salvar a todos, en este caso como que tenía cierto prejuicio, no quería con esta mujer. Sin embargo, lo que él quería en realidad era darle una lección a su discípulo. Él sabía que esta mujer, a pesar de todas las dificultades, se iba a aferrar al Señor Jesús
y venía porque tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada y no se iba a ir hasta que el Señor Jesús respondiera a sus gritos, a su exclamación, a su chillido de dolor. Y el Señor sabía que ella iba a tener la fe necesaria. Los que no tenían fe eran aquellos que estaban a veces cerca del Señor Jesús. Y este es un llamado para nosotros. Podemos nosotros tener una necesidad y no debemos de rendirnos, hermano. Debemos de dejar el orgullo. Esta mujer dejó absolutamente todo y se entregó en las manos del Señor. Sabía que Él la podía ayudar y no le importó que la rechazara, que los discípulos la despreciaran, que era verdad que Jesús había venido a la casa de Israel. Ella se aferró y recibió lo que ella estaba buscando. Y el Señor Jesús, al ver esa fe tan grande, le quiso dar una lección a los discípulos y también a ti y a mí. No seamos delicados, aferrémonos al Señor. Hay gente que abandona la iglesia, se va de Cristo por tantas cosas insignificantes. Sin embargo, esta mujer que padeció todos estos problemas y que fue prácticamente humillada, no se fue porque sabía que Cristo era la solución a sus problemas. Mi hermano, no hay nada más en este mundo que pueda resolver tu necesidad espiritual, social, psicológica, emocional, que Cristo Jesús. Aférrate al Señor, aunque te echen, aunque pareciera que las cosas no son como tú piensas que deben de ser. Tú aférrate como la mujer cananea a Cristo Jesús. Leamos una cita del Espíritu de Profecía que nos aclara bien este pasaje que estamos estudiando. Dice en el deseo de toda la gente, página 367, lo siguiente. En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y despreciada, que no había sido favorecida por la luz de la palabra de Dios, y sin embargo esa persona se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo alguno que influya en su conducta y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide. Y se aferra a él, mi queridos hermanos. Y otra cita, leamos otra cita del Espíritu de Profecía. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino, ayudándola en su aflicción. Él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel, el pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad. No conocía las necesidades de aquellos que les rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano, pero las barreras debían ser derribadas. Qué paz me dio esta cita. Cristo amaba a esta mujer, sin embargo estaba dando una lección a sus discípulos. Sabía que esta mujer creía en él y que ella no iba a dejar su fe. Ella sabía que él era su solución. Qué fe la de esta mujer, ¿verdad? Esa fe es la que nosotros también necesitamos tener, y más ahora que estamos viviendo en estos tiempos. Hablaremos más de esto en el siguiente día. El día miércoles tiene como título Con la lengua trabada. Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 7, 31 al 37, lo siguiente. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima.
Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí en la lección de la escuela sabática hay una cita que dice lo siguiente, está en el deseo de toda la gente, página 371. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre. Pero, ¿por qué el suspiro y el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Mi querido hermano, en este día nosotros debemos de meditar. Oímos, tenemos lengua para hablar. Este milagro que está aquí nos indica a nosotros que cuál es la necesidad, ¿verdad?, de no poder oír, de no poder hablar. Y cuando este hombre recibe ese milagro, lo primero que él hace era compartir con otros el evangelio de la salvación. Pero tú y yo podemos hablar, tú y yo tenemos oído para escuchar. Es una bendición poder tener estos sistemas funcionando, ¿verdad? Es maravilloso poder realmente conversar y poder escuchar a los demás. Pero puede ser, mis queridos hermanos, que aunque tengamos esa bendición, la tengamos mudos, seamos sordomudos, que como los fariseos y los saduceos no escuchaban, aunque oían, no podían escuchar la verdad, y aunque hablaban tradiciones, cosas falsas y no la verdad. Así que Dios nos ayude para que aunque tengamos esos oídos y ese don de hablar, nosotros realmente podamos poder proclamar la verdad y no podamos pasar por un endurecimiento del corazón como aquellos dirigentes religiosos. El día jueves tiene como título Cuidado con el pan en mal estado. Leemos en Marcos capítulo 8, versículo 11 al 13 lo siguiente. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándole volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? En el día jueves, mi querido hermano, hablamos de endurecimiento del corazón. Hablamos de no entender la palabra del Señor. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, Cristo no solamente está hablando de los fariseos que querían una señal, está hablando también de los discípulos. Hay una pregunta que está aquí para ir terminando en el libro en la lección de escuela sabática al final que dice, ¿cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, dice aquí la pregunta crucial, ¿verdad?
¿Por qué a veces parece tan fácil dudar? Hay 18 milagros en el libro de San Marcos. Hasta el estudio que estamos teniendo, Jesús había realizado 14, diferentes de ellos. Había curado a la suegra de Pedro, había curado a un leproso, a un paralítico en Capernaum, a un hombre de la mano seca, a una mujer que tenía hemorragia, a un sordomudo en Decápolis, había calmado la tempestad, había resucitado a la hija de Jairo, había multiplicado los panes en la multitud 2 veces, había sanado o libertado a un poseído en la iglesia de Cafarnaúm y había libertado a un endemoniado que por supuesto los discípulos no lo vieron porque la lección nos explicaba que se fueron huyendo. Después regresaron cuando estaba en su juicio cabal endemoniado gadareno que tenía 1000 demonios o 3000, de acuerdo a lo que se traduzca como una legión de romanos, y acababa de libertar a distancia la hija endemoniada de la mujer Serofenicia. ¿Qué más señal podía dar el Señor? Mi querido hermano, esta es una cosa que da un poco de miedo. Lidiar con el corazón humano no es fácil. En el Antiguo Testamento, cuando vino el diluvio, aquella generación vio entrar los animales de 2 en 2 o de 7 al arca y no creyeron, mis queridos hermanos, hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó o los destruyó a todos. Mi querido hermano, yo creo que el mundo ha cambiado, ¿verdad? La tecnología y todo lo que usted quiera poder imaginarse y pensar, pero los seres humanos tenemos el mismo corazón duro que tenían los discípulos. Dios hace milagros en nuestra vida cada día y hay veces tenemos duda del amor de Dios. Confesamos a veces, testificamos de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y viene algún problema y nosotros no sabemos qué hacer, nos olvidamos del Señor, de su amor, de su cuidado. Los discípulos, al ver estas preguntas, al estudiar estas preguntas del Señor Jesús, podemos ver que prácticamente, dice, tenían los oídos y no oían. Mis queridos hermanos, tenían entendimiento y no entendían. El Señor Jesús hasta pareciera que con estas preguntas se siente un poco molesto y pregunta, ¿cómo es que aún no entendéis? ¿Qué más puedo hacer para que entiendan? ¿Qué más puede hacer Dios que ha enviado a su Hijo para que venga a morir aquí y que nosotros podamos tener salvo? ¿Qué más podrá hacer el Señor para que nosotros podamos creer, mis queridos hermanos, que todas las cosas, de acuerdo al propósito de Dios, a los que lo aman, les ayudan todas las cosas a bien? Que Dios nos ayude, mi hermano, para que nosotros podamos tener un corazón dispuesto, un corazón blandito al amor del Señor y creer que Él nunca nos va a abandonar. Necesitamos creer esto hoy más que nunca. Vamos a leer una cita que está en el Espíritu de Profecía, que nos va a aclarar cuál era la advertencia que Cristo le estaba haciendo a sus discípulos con las falsas doctrinas de los fariseos. Y hermano, yo quiero decirle que hoy vivimos en tiempos difíciles. Hoy hay falsas doctrinas por todas partes. Necesitamos estudiar la palabra del Señor. Aquí dice, la levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente, casi no lo podemos ver. Dice, y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir la palabra de Cristo.
Mis queridos hermanos, esto es una advertencia para nosotros en la actualidad. Estamos pasando por momentos difíciles. ¿Hay falsas doctrinas? Sí. Hay gente que interpreta la Biblia a diestra y siniestra. Pero acuérdense de algo, la Biblia es su propio intérprete. Ahí claramente en ese pasaje que acabamos de leer dice que lo que hacía difícil, mi querido hermano, eran esas enseñanzas que eran tan sutiles que tenía todo un pueblo engañado y que hasta el día de hoy muchos todavía siguen engañados, no han aceptado al Mesías como el Salvador, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario. Mi querido hermano, por eso la sierva de Dios dice que solamente aquellos que estudian la palabra de Dios profundamente, que la leen de verdad, son los que no serán engañados. Yo me esfuerzo por poner el año bíblico en este canal. Espero que usted lo esté siguiendo. Hay varias personas que entran y eso me alegra. Uno que entre, dos que entre y que al final del año, el 31 de diciembre, lo termine y comenzaremos en enero de nuevo, me da una gran alegría. Yo lo llevo. Mis queridos hermanos, les deseo que pasen un feliz día de la preparación, que pasen un feliz sábado. Cualquier comentario, cualquier like, cualquier pregunta que tengan, envíenmela y con mucho gusto, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces podemos responderla. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Feliz sábado.